El día que mi hija desapareció, el mar estaba completamente tranquilo. Recuerdo ese detalle con una claridad que todavía me duele. El cielo era azul, la arena estaba tibia y las olas apenas tocaban la orilla, como si el mundo entero estuviera respirando lentamente. Ella corría delante de mí con un pequeño balde rojo en la mano, riendo, dejando huellas diminutas en la arena húmeda. Tenía solo 6 años, y en ese momento yo creía que nada malo podía ocurrir en un lugar tan hermoso. Nunca me imaginé que ese sería el último momento normal de mi vida. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Ella estaba construyendo un castillo de arena cerca de unas rocas, cuando una ola un poco más fuerte llegó a la orilla. No fue una tormenta, no hubo gritos, no hubo caos. Solo recuerdo haber mirado hacia otro lado, apenas unos instantes. Cuando volví a mirar, el balde rojo estaba en la arena, pero mi hija ya no. La buscamos durante horas, luego durante días, después durante semanas. La policía, los pescadores, los voluntarios, helicópteros, perros rastreadores. Todo el pueblo participó en la búsqueda, pero el mar nunca devolvió nada, ni un zapato, ni una prenda, ni un mací. Era como si mi hija simplemente hubiera sido borrada del mundo. Con el tiempo, todos empezaron a decir la misma frase: ¿debes seguir? Adelante. Pero nadie entiende algo hasta que lo vive. Una madre no sigue adelante. Una madre aprende a vivir con un vacío que respira dentro de su pecho todos los días. Pasaron 15 años. 15 años de silencio, hasta que una tarde encontré una fotografía que cambió todo lo que creía saber. La fotografía estaba dentro de un sobre sin remitente. No tenía carta, no tenía explicación, solo una imagen, una playa, un cielo gris y una niña jugando cerca del mar. La niña tenía un balde rojo en la mano, el mismo balde, el mismo vestido, la misma sonrisa. Pero lo que me heló la sangre fue otra cosa. La fecha impresa en la fotografía decía que había sido tomada la semana pasada, y mi hija no había envejecido ni un solo día. Han pasado 15 años, y todavía recuerdo el sonido del mar de aquel día. No importa cuánto tiempo pase, hay recuerdos que no se borran. El viento sobre la arena, las risas de mi hija, corriendo frente a mí, a sus pequeños pies, dejando huellas que las olas borraban lentamente. Ese día parecía completamente normal, demasiado normal. Mi nombre es Elena, y hace 15 años, mi hija desapareció mientras jugaba en una playa donde habíamos estado decenas de veces antes. Era uno de esos lugares donde las familias se sienten seguras, donde los niños corren libres y los padres bajan la guardia por unos minutos. Yo también bajé la guardia. Solo fue un instante, un segundo, en el que miré hacia otro lado, y cuando volví a mirar, mi hija ya no estaba. Durante años, escuché todo tipo de teorías: que el mar se la llevó, que alguien pudo haber pasado por allí, que quizás simplemente nunca sabríamos la verdad. Pero una madre nunca deja de buscar, nunca deja de mirar cada rostro en la calle, nunca deja de imaginar que en algún lugar su hija sigue viva. 15 años pasaron sin respuestas, hasta que un día encontré algo que cambió todo. Una fotografía, una fotografía que no debería existir, y lo que aparecía en esa imagen hizo que mi corazón se detuviera por completo. Pero antes de mostrarte esa fotografía y contarte lo que ocurrió después, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de misterio, desapariciones inexplicables y casos que todavía desafían la lógica, suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones. Así no te perderás las próximas historias que compartimos aquí. Y quiero leerte también en los comentarios: ¿desde qué país
¿Y desde qué ciudad estás viendo esta historia? Siempre me sorprende descubrir desde qué lugares del mundo nos escuchan. Ahora, respira profundo, porque lo que voy a contar comenzó en una playa tranquila y terminó con una fotografía que desafía todo lo que creemos posible. A veces intento recordar el último día normal de mi vida y siempre termino regresando a esa mañana en la playa. El sol aún no estaba alto cuando llegamos. Era uno de esos días tranquilos de finales de verano en los que el viento sopla suave y el mar parece una enorme sábana azul moviéndose lentamente. Mi hija iba saltando delante de mí con una energía que solo los niños tienen. Se llamaba Sofía Ann. Tenía 6 años y en aquel momento yo todavía creía que el mundo era un lugar seguro para ella. Habíamos ido a esa playa muchas veces antes. No era un lugar peligroso ni remoto. Había algunas familias caminando por la orilla, un par de pescadores preparando sus redes cerca de las rocas y un pequeño puesto de bebidas al final del paseo. Era el tipo de lugar donde los niños construyen castillos de arena y los padres se sientan a mirar el mar durante horas. Sofía adoraba ese lugar. Siempre decía que el mar le hablaba. Yo pensaba que era solo imaginación infantil. Recuerdo perfectamente cómo estaba vestida. Un pequeño vestido azul claro con flores blancas, un sombrero de paja que se caía cada vez que corría y un balde rojo de plástico que llevaba a todas partes. Aquel balde era su tesoro. Con él recogía conchas, piedras brillantes y pequeñas cosas que el mar dejaba en la arena. Todavía puedo verlo. A veces siento que si cierro los ojos lo suficiente, puedo escuchar su risa otra vez. Nos sentamos cerca de unas rocas grandes, donde la arena estaba húmeda. Ella empezó inmediatamente a construir un castillo tan concentrada, tan seria, como si estuviera trabajando en algo muy importante. De vez en cuando levantaba la cabeza y me mostraba lo que estaba haciendo. «Mamá, mira, este es el torreón». Yo fingía sorpresa cada vez. Ese tipo de momentos parecen pequeños cuando ocurren, pero después se convierten en todo. Mientras Sofía jugaba, yo me senté en una toalla mirando el mar. El sonido de las olas siempre me había relajado. Recuerdo haber pensado que era uno de esos días que uno guarda en la memoria para siempre. Un día simple, un día feliz. No sabía que ese recuerdo sería lo único que me quedaría de ella durante los siguientes 15 años. En algún momento ella se levantó con su balde y caminó hacia la orilla. No estaba lejos, quizás 10 o 15 metros. La veía perfectamente. Estaba recogiendo algo que las olas dejaban en la arena. Un pequeño grupo de gaviotas volaba cerca del agua. Todo parecía completamente normal, demasiado normal. Entonces ocurrió algo que todavía me persigue. Un hombre pasó caminando frente a mí. No recuerdo su rostro. Solo recuerdo que llevaba una chaqueta oscura y caminaba rápido. Durante unos segundos, mi atención se desvió hacia él. No fue mucho tiempo. Quizás 5 segundos. Tal vez menos, pero a veces. 5 segundos cambian toda una vida. Cuando volví a mirar hacia la orilla, el corazón se me detuvo. El balde rojo estaba en la arena solo. Las olas lo empujaban suavemente, pero Sofía ya no estaba. Al principio pensé que simplemente había corrido hacia otro lado. Me levanté inmediatamente y miré alrededor. La playa seguía igual, en familias caminando, niños jugando, el mar tranquilo. Pero mi hija había desaparecido. Empecé a caminar rápido por la orilla, luego a correr, gritando su nombre. «¡Sofía! ¡Sofía!». Algunas personas se giraron a mirarme. Otros comenzaron a ayudar a buscar, pero nadie la había visto.
Nadie había escuchado nada. Era como si el mundo hubiera tragado a mi hija en silencio. Ese fue el momento exacto en el que mi vida se dividió en dos partes. La vida antes de ese instante y todo lo que vino después. Ese día comenzó la búsqueda más larga de mi vida. Una búsqueda que duraría 15 años y que terminaría de la forma más extraña imaginable con una fotografía. Una fotografía que demostraba que la historia de mi hija todavía no había terminado. Los primeros minutos después de que Sofía desapareció fueron confusos. Al principio mi mente se negaba a aceptar lo que estaba pasando. Caminé rápido por la playa llamando su nombre, convencida de que en cualquier momento aparecería corriendo detrás de alguna roca o escondida entre las familias que caminaban cerca del agua. Sofía gritaba una y otra vez, pero el mar seguía sonando igual. Las gaviotas seguían volando y nadie respondía. Un par de personas comenzaron a mirarme con preocupación. Una mujer que estaba con su hijo se acercó y me preguntó qué ocurría. Cuando le dije que mi hija había desaparecido, su expresión cambió inmediatamente. En pocos minutos, varias personas estaban caminando por la orilla buscándola. Algunos revisaban detrás de las rocas, otros miraban hacia el mar. Un pescador dejó sus redes en la arena y comenzó a recorrer la playa conmigo, pero nadie la había visto. Nadie recordaba haber visto a una niña con un balde rojo. La sensación que empezó a crecer dentro de mí fue algo que nunca había experimentado antes. No era solo miedo, era algo más profundo. Una especie de vacío repentino en el pecho, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía se negaba a aceptar. Seguí corriendo de un lado a otro, llamando su nombre, esperando escuchar su voz, pero lo único que escuchaba era el viento. Alguien llamó a la policía. Recuerdo el sonido de las sirenas llegando a la playa, mezclándose con el ruido del mar. 2 patrullas aparecieron primero. Luego llegaron más. Los agentes comenzaron a hacer preguntas inmediatamente. ¿A qué hora la había visto por última vez? ¿Dónde estaba exactamente? ¿Había alguien sospechoso cerca? Intenté responder todo, pero mi voz temblaba tanto que a veces ni yo misma entendía lo que decía. Los policías empezaron a organizar la búsqueda. Algunos caminaron por toda la playa preguntando a los turistas si habían visto a una niña pequeña. Otros revisaron el paseo marítimo. Uno de ellos habló por radio solicitando apoyo. Media hora después, llegó un equipo de rescate marítimo. Cuando vi el primer bote entrar al agua, sentí un frío terrible en el cuerpo porque, por primera vez, alguien estaba considerando lo peor, que el mar se la hubiera llevado. Durante las siguientes horas, la playa dejó de ser un lugar tranquilo. Se convirtió en una escena de búsqueda. Había gentes caminando con radios, voluntarios recorriendo la arena, personas mirando hacia el horizonte, intentando ver algo en el agua. Incluso trajeron perros rastreadores. Uno de ellos olfateó el pequeño balde rojo de Sofía. Después comenzó a caminar por la arena durante unos metros y de repente se detuvo. Giró en círculos y no encontró nada más en el rastro. Simplemente desaparecía. Los buzos comenzaron a entrar al agua cuando el sol empezó a bajar. Yo estaba sentada en la arena con una manta sobre los hombros, mirando el mar sin poder moverme. Cada vez que un buzo salía a la superficie, mi corazón se detenía, esperando una señal, esperando una respuesta. Pero cada vez regresaban con el mismo gesto, negando con la cabeza. Cuando cayó la noche, trajeron luces portátiles. La playa quedó iluminada como si fuera de día. Helicópteros comenzaron a sobrevolar la zona con focos gigantes que recorrían el agua lentamente. Desde lejos
parecía una operación militar. Pero para mí, todo estaba envuelto en una especie de silencio extraño, como si el mundo estuviera funcionando en cámara lenta, como si mi vida estuviera esperando algo que nunca llegaba. Recuerdo a uno de los policías sentándose a mi lado cerca de la medianoche. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Me dijo que seguirían buscando durante la noche, que harían todo lo posible, pero había algo en su mirada que me hizo sentir un miedo aún mayor. Era la mirada de alguien que ya había visto ese tipo de historias antes, historias que casi nunca terminaban bien. La búsqueda continuó durante días, luego durante semanas. La noticia apareció en televisión, voluntarios de pueblos cercanos vinieron a ayudar, pero el mar nunca devolvió nada, ni un nao prendao, ni una señal, ni una respuesta. Solo dejó atrás una pregunta que me acompañaría durante 15 años. ¿Cómo puede desaparecer una niña en una playa llena de gente sin que nadie vea absolutamente nada? Los días después de la desaparición de Sofía se mezclaron en mi memoria como una larga noche sin fin. Dormía poco, comía menos y cada mañana despertaba con la misma sensación brutal. Durante unos segundos olvidaba lo ocurrido, hasta que la realidad volvía a caer sobre mí. A mi hija no estaba y nadie sabía dónde estaba. La búsqueda continuaba, pero cada día que pasaba la esperanza parecía volverse más frágil. La policía comenzó a investigar todo lo que había ocurrido en la playa ese día. Hablaron con cada persona que había estado allí, turistas, pescadores, vendedores, familias que caminaban por la orilla. Revisaron cámaras de seguridad de los estacionamientos cercanos y de algunos restaurantes del paseo marítimo. Intentaban reconstruir cada minuto, cada movimiento, cada rostro. Pero había algo extraño. Nadie recordaba haber visto el momento en que Sofía desapareció. Eso era lo que más desconcertaba a los investigadores. La playa no estaba vacía. Había suficiente gente para que alguien hubiera visto algo, un grito, un movimiento brusco, una niña siendo llevada, pero no había nada. Era como si Sofía hubiera desaparecido en medio de una pausa invisible del mundo. Un instante en el que nadie miraba. El inspector encargado del caso se llamaba Ramírez. Era un hombre mayo R, de voz calmada y mirada cansada. Recuerdo que un día me llevó a caminar por la misma zona de la playa donde Sofía había estado jugando. Quería que repasáramos cada detalle, cada paso, cada recuerdo. Me preguntó si había visto a alguien cerca de ella. Y entonces recordé algo, el hombre de la chaqueta oscura. Cuando mencioné al hombre, Ramírez se detuvo inmediatamente. Me pidió que describiera todo lo que pudiera recordar, pero era frustrante. No había visto su rostro, solo sabía que caminaba rápido y que pasó frente a mí unos segundos antes de que Sofía desapareciera. La policía revisó las grabaciones cercanas. Buscaron a alguien con una chaqueta oscura, pero en una playa llena de gente. Esa descripción podía corresponder a demasiadas personas. Nunca lograron identificarlo. Mientras la investigación avanzaba, comenzaron a surgir teorías. Algunas personas creían que Sofía había sido arrastrada por una corriente inesperada. Otros pensaban que alguien podría haberla llevado. Un secuestro en un accidente. Incluso hubo quien sugirió que quizás alguien la había visto caminar sola hacia otro lugar. Pero ninguna teoría encajaba completamente, porque siempre faltaba algo. Una prueba en un testigo. Una tarde, el inspector Ramírez
vino a mi casa con algo en una bolsa de plástico transparente. Era el balde rojo de Sofía. Lo habían recogido el mismo día de la desaparición, pero recién entonces me lo devolvían. Cuando lo tuve en las manos, sentí algo que todavía no puedo explicar. La arena seguía pegada al plástico, como si el tiempo se hubiera detenido. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo, esperando que de alguna forma me dijera qué había pasado. Esa noche casi no dormí. Dejé el balde sobre la mesa de la cocina. Cada vez que pasaba cerca de él, sentía que el aire de la casa se volvía más pesado. Había algo en ese objeto que me hacía sentir que la historia de Sofía no estaba completa. Como si el mar no hubiera sido el final. Como si algo más hubiera ocurrido, algo que todavía no podíamos ver. Con el paso de las semanas, la búsqueda comenzó a disminuir. Los voluntarios dejaron de venir, las cámaras de televisión desaparecieron, las noticias dejaron de hablar del caso. Pero para mí, el tiempo no avanzaba. Cada día seguía siendo el mismo día. El día en que mi hija desapareció en la playa. Antes de cerrar oficialmente la primera fase de la investigación, el inspector Ramírez me dijo algo que nunca olvidé. Me miró en silencio durante unos segundos y luego dijo: hay algo en este caso que no encaja, a no sé qué es, pero siento que nos falta una pieza. En ese momento pensé que solo eran palabras de consuelo, pero 15 años después entendería exactamente a qué se refería, porque la pieza que faltaba aparecería de la forma más imposible, dentro de una fotografía. Con el paso de los meses, la vida de las personas a mi alrededor comenzó a volver lentamente a la normalidad. Los turistas regresaron a la playa. Los pescadores volvieron a lanzar sus redes cada mañana. El pequeño puesto de bebidas seguía abriendo al amanecer como si nada hubiera ocurrido. Pero para mí, el tiempo se había detenido. La desaparición de Sofía no era un recuerdo, era una herida abierta que respiraba conmigo todos los días. Los primeros meses seguí regresando a la playa casi todos los días. Caminaba por la orilla mirando cada rostro, cada niño, cada familia que pasaba. Una parte de mí esperaba algo imposible. Esperaba verla aparecer entre la gente, quizás confundida, quizás perdida, quizás esperando que yo la encontrara. Pero cada vez que regresaba a casa, el silencio me recibía otra vez. La habitación de Sofía permaneció exactamente igual. Su cama, sus juguetes, sus dibujos pegados en la pared, incluso su pequeño sombrero de paja seguía colgado detrás de la puerta. Al principio, muchas personas me dijeron que debía guardar sus cosas, que eso ayudaría a seguir adelante. Pero una madre no guarda las cosas de su hija desaparecida, porque hacerlo sería aceptar que no volverá. Y yo nunca acepté eso. Durante el primer año, el inspector Ramírez siguió visitándome de vez en cuando, siempre con la misma expresión cansada. Me informaba sobre pequeñas pistas que habían aparecido, personas que creían haber visto algo, testigos que llamaban semanas después recordando detalles, pero ninguna de esas pistas llevaba a nada concreto. Era como intentar reconstruir una historia que se había desvanecido en el aire. Recuerdo especialmente una llamada que recibí casi 8 meses después. Una mujer dijo haber visto a una niña parecida a Sofía en un mercado de otra ciudad. Dijo que estaba con un hombre. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que apenas podía respirar. La policía investigó inmediatamente. Viajaron hasta allí, revisaron cámaras, hablaron con los vendedores del mercado, pero al final descubrieron que no era ella solo otra, solo otra ilusión que se deshacía. Ese tipo de falsas esperanzas comenzaron a repetirse con los años. Cada llamada
a cada posible pista. Cada fotografía enviada por alguien que creía reconocer su rostro, cada una de esas cosas me hacía volver a respirar por un momento, y cada una terminaba rompiéndome otra vez, porque siempre había un detalle que no coincidía, siempre había una explicación diferente, siempre faltaba la verdad. Los años comenzaron a pasar, 1, luego 3, luego 5. Las personas dejaron de hablar del caso. Incluso, algunos empezaron a referirse a la desaparición como algo del pasado. Pero para mí no era pasado, era presente. Era cada mañana, cada noche. Cada vez que escuchaba la risa de un niño en la calle, hubo un momento en el que incluso la policía tuvo que cerrar oficialmente el caso. Lo clasificaron como desaparición sin explicación. El inspector Ramírez vino personalmente a decírmelo. Su voz era baja, casi avergonzada. Seguiremos atentos si aparece algo nuevo, me dijo. Pero ambos sabíamos lo que significaba realmente. La investigación había terminado. Después de eso, mi vida se volvió silenciosa, demasiado silenciosa. La casa se sentía enorme sin la voz de Sofía. A veces me sentaba en su habitación durante horas, mirando sus juguetes, recordando su risa, intentando mantener viva su presencia de alguna manera, porque el miedo más grande de una madre no es perder a su hija, es que el mundo la olvide. Pasaron 15 años de preguntas, 15 años de silencio, 15 años en los que el mar siguió moviéndose igual, como si nada hubiera ocurrido. Yo ya había aprendido a vivir con esa ausencia, a respirar alrededor del vacío. Pero una tarde, cuando el sol estaba cayendo y el cartero dejó un sobre en mi puerta, todo cambió, porque dentro de ese sobre había una fotografía que no debería existir y que iba a reabrir la historia de Sofía, de la forma más inquietante imaginable. El día que llegó el sobre parecía un día completamente normal. Era una tarde tranquila de otoño. El viento movía suavemente las hojas en la calle y la luz del sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando el mismo lugar donde durante años había dejado el pequeño balde rojo de Sofía Ana. Habían pasado 15 años. 15 años desde aquel día en la playa. Yo ya había aprendido a vivir con el silencio que había quedado en mi vida. No era una vida feliz, pero era una vida que seguía avanzando lentamente, hasta que escuché el sonido del buzón, un golpe seco de metal que rompió la quietud de la casa. No le di mucha importancia al principio. La mayoría de las veces, el buzón solo traía facturas, publicidad o cartas que no tenían nada importante. Pero algo me hizo levantarme inmediatamente. Quizás fue intuición. Quizás fue simplemente costumbre. Caminé hasta la puerta y abrí el buzón. Dentro había un solo sobre en blanco, sin nombre de remitente. Lo extraño era que mi nombre estaba escrito a mano. No era una etiqueta, no era una impresión. Era Chinta. Alguien había escrito mi nombre con una caligrafía cuidadosa y firma, Elena Vargas. Durante un segundo me quedé mirando el sobre sin abrirlo. Había algo inquietante en él, algo que no sabía explicar. Era solo papel, pero sentí un frío extraño recorriendo mis brazos. Regresé a la cocina y lo dejé sobre la mesa. Durante varios minutos no lo abrí. Simplemente me quedé mirándolo, escuchando el reloj de la pared marcar los segundos. Algo dentro de mí decía que ese sobre no era una carta cualquiera. Finalmente respiré profundo y lo abrí. Dentro no había una carta, no había explicación, solo había una fotografía. Al principio pensé que era una fotografía cualquiera, una imagen de playa, arena, mar
cielo nublado. Parecía una foto tomada en un día gris. Pero algo en esa escena me resultaba familiar, muy familiar. Mi corazón empezó a latir más rápido, porque reconocí el lugar. Era la misma playa donde Sofía había desaparecido. Sentí que el aire de la habitación se volvía más pesado. Me acerqué más a la fotografía. Había varias personas caminando en la orilla, un hombre con un perro, una pareja sentada en la arena y un poco más cerca del agua, una niña pequeña, jugando con algo en las manos. Durante unos segundos, mi mente se negó a comprender lo que estaba viendo. La niña tenía un pequeño vestido azul, un sombrero de paja y un balde rojo, el mismo balde, el mismo vestido, el mismo sombrero que Sofía llevaba el día que desapareció. Mis manos comenzaron a temblar. Me acerqué aún más a la fotografía y entonces vi su rostro. ¿Era ella? Era mi hija. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con una fuerza brutal. 15 años habían pasado, pero la niña de la fotografía tenía exactamente la misma edad. 6 años. No había crecido, no había cambiado. Era exactamente la misma Sofía que había desaparecido en aquella playa, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Mis ojos bajaron lentamente hacia la esquina inferior de la fotografía. Ahí había algo impreso en una fecha. Una fecha que hizo que todo mi cuerpo se quedara completamente inmóvil. La fotografía no era antigua. No había sido tomada hace 15 años. Había sido tomada hace apenas 8 días. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, mirando la fotografía una y otra vez, intentando entender lo que estaba viendo, intentando encontrar alguna explicación lógica, pero cada vez que miraba el rostro de la niña en la imagen, el mismo pensamiento volvía a mi mente. Si esa fotografía era real, entonces mi hija no había desaparecido para siempre. Y alguien, en algún lugar, sabía exactamente dónde estaba. Durante toda esa noche no pude apartar los ojos de la fotografía. La luz de la cocina permaneció encendida hasta el amanecer, mientras yo estaba sentada frente a la mesa, observando cada pequeño detalle de esa imagen como si mi vida dependiera de ello. La arena, las personas al fondo, las olas rompiendo cerca de la orilla, y ella, la niña. Mi hija Sofía, cuanto más la miraba, más claro se volvía algo imposible de ignorar. Esa niña no había cambiado absolutamente nada. 15 años deberían haber dejado alguna marca. Debería ser una adolescente. Debería haber crecido. Pero la niña de la fotografía seguía teniendo el mismo cuerpo pequeño, la misma postura, la misma expresión curiosa que Sofía tenía cuando jugaba en la arena. Era exactamente como la recordaba, como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para ella. Esa idea era tan absurda que mi mente trataba de rechazarla, pero mis ojos seguían viendo lo mismo. Me acerqué más a la fotografía. Incluso tomé una lupa que tenía guardada en un cajón. Quería encontrar algo que demostrara que todo era una coincidencia. Quizás otra niña, quizás alguien que simplemente se parecía, pero cuanto más analizaba la imagen, más detalles reconocía: la forma en que sostenía el balde, la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando estaba concentrada. Ese gesto era tan característico de Sofía que yo lo habría reconocido entre miles de niños. Entonces noté algo más, algo que hizo que mi respiración se volviera más lenta. Detrás de la niña, en la arena, había huellas, pequeñas huellas que caminaban desde la orilla hasta el lugar donde ella estaba jugando. Pero había algo extraño.
Las huellas terminaban justo allí. No había otras huellas alejándose. No había huellas de adultos cerca. Era como si la niña hubiera aparecido sola en ese lugar. Esa mañana tomé una decisión. Si la fotografía era real, alguien tenía que saber algo. La primera persona que pensé fue el inspector Ramírez. Habían pasado muchos años desde la última vez que hablamos, pero su número todavía estaba guardado en mi teléfono. Durante varios minutos dudé antes de llamar. No sabía si él siquiera recordaría el caso. Pero finalmente marqué el número. Cuando escuché su voz, al otro lado de la línea, algo dentro de mí se quebró. Había envejecido. Su tono era más lento, más cansado. Pero cuando mencioné el nombre de Sofía, guardó silencio inmediatamente. Nunca olvidé ese caso, dijo después de unos segundos. Le expliqué todo a Ann, el sobre en la fotografía. La fecha. Ann, al principio, no dijo nada. Luego, respiró profundo y me pidió que fuera a verlo. Nos encontramos esa misma tarde en una pequeña oficina de la comisaría. Ramírez tomó la fotografía con mucho cuidado. La observó durante varios minutos sin decir una sola palabra. Su expresión era difícil de leer. No parecía sorprendido. Tampoco parecía escéptico. Parecía preocupado. Finalmente levantó la mirada. ¿Estás segura de que esta foto llegó hoy?, preguntó Ann. Asentí. Ann. Le mostré el sobre. Le expliqué que no tenía remitente. Ramírez lo examinó todo con atención. Luego volvió a mirar la imagen. Y entonces dijo algo que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Esta playa no es la misma. Al principio pensé que estaba equivocado, pero Ramírez señaló varios detalles. Las rocas tenían otra forma. El paseo marítimo que se veía al fondo no existía hace 15 años. Incluso el puesto de bebidas que aparecía en la imagen había sido construido mucho después de la desaparición de Sofía. Eso significaba algo imposible. La fotografía había sido tomada en el presente, pero la niña pertenecía al pasado. Ramírez dejó la fotografía sobre la mesa y me miró fijamente. Si esto no es un montaje, entonces alguien tomó esta foto hace pocos días, dijo con voz baja. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Y si esa niña realmente es Sofía, entonces hay algo en esta historia que todavía no entendemos, pero lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que esa fotografía no sería la única señal, porque alguien estaba intentando decirnos algo, y el siguiente mensaje sería aún más inquietante. Después de salir de la comisaría aquella tarde, sentí algo que no había sentido en muchos años. No era esperanza, era algo más inquietante. La sensación de que alguien estaba observando. La fotografía no había llegado por accidente. Alguien había decidido enviármela. Alguien sabía quién era yo y alguien sabía exactamente lo que esa imagen significaba para mí. Durante todo el camino a casa, tuve la extraña impresión de que mi vida acababa de entrar nuevamente en una historia que nunca había terminado. Cuando llegué a casa, el silencio me pareció diferente. No sabría explicarlo con claridad. La casa era la misma de siempre, los mismos muebles, las mismas paredes, pero algo en el aire se sentía más pesado. Cerré la puerta con llave y dejé la fotografía sobre la mesa de la sala. Durante varios minutos me quedé mirándola otra vez, intentando encontrar algo nuevo, algo que hubiera pasado desapercibido antes. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. En el fondo de la fotografía, casi oculto por la luz gris del cielo, había una figura, una persona muy lejos, cerca de las rocas. Era apenas una silueta oscura,
pero parecía estar mirando hacia la niña. Hacia Sofía mi corazón comenzó a latir más rápido, porque había algo en esa figura que me resultaba inquietantemente familiar. Tomé la fotografía y la acerqué a la lámpara. Intenté observar mejor la silueta, pero la distancia y la calidad de la imagen hacían difícil distinguir detalles. Aún así, había algo claro. Esa persona no estaba caminando, no estaba pasando por allí. Estaba quieta, observando, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo en ese momento. De repente recordé algo que no había pensado en años. El hombre de la chaqueta oscura, el mismo hombre que había pasado frente a mí segundos antes de que Sofía desapareciera. Durante 15 años, ese recuerdo había permanecido borroso. Pero ahora, mirando aquella silueta lejana en la fotografía, sentí que algo en mi memoria comenzaba a despertar. Y si no había sido una coincidencia, y si ese hombre siempre había estado allí, esa noche casi no dormí. Cada pequeño ruido de la casa me hacía levantar la cabeza. Cada coche que pasaba por la calle parecía demasiado lento, demasiado atento. Intenté convencerme de que todo era producto del miedo, pero una parte de mí estaba segura de algo. La fotografía no era el final del mensaje, era solo el comienzo. A la mañana siguiente ocurrió algo que confirmó ese pensamiento. Cuando abrí la puerta para recoger el periódico, algo cayó al suelo. Era una pequeña tarjeta doblada. No estaba en el buzón. Estaba apoyada contra la puerta, como si alguien la hubiera dejado allí durante la noche. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda antes incluso de abrirla. Dentro de la tarjeta había solo una frase, escrita a mano. La tinta era negra, firme, sin temblores. Las palabras eran simples, pero cuando las leí, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Decía, en el mar nunca se la llevó. Nada más. Sin firma, un sin explicación. Llevé inmediatamente la tarjeta a la comisaría. Ramírez la observó en silencio durante varios minutos. Luego pidió que analizaran la tinta y el papel. También revisaron las cámaras de seguridad de las calles cercanas a mi casa. Pero había un problema. Durante la noche había llovido ligeramente y la cámara más cercana había dejado de funcionar durante varias horas, justo durante la madrugada. Cuando salí de la comisaría esa tarde, tenía la extraña sensación de que alguien estaba jugando con nosotros. Alguien que sabía exactamente cómo mantenernos cerca de la verdad, sin mostrárnosla por completo, la fotografía, la tarjeta. Ambas cosas decían lo mismo. Mi hija no había sido arrastrada por el mar. Pero si el mar no se la llevó, entonces la pregunta que había perseguido mi vida durante 15 años se volvía mucho más oscura. ¿Quién se la llevó? ¿Y por qué ahora quería que yo lo supiera? 2 días después de recibir la tarjeta, el inspector Ramírez me llamó temprano por la mañana. Su voz era más seria de lo habitual. Creo que debemos volver a la playa, dijo. Durante unos segundos no respondí. Habían pasado 15 años desde la última vez que caminé allí sin sentir que el suelo se abría bajo mis pies. Pero esta vez era diferente. Ahora había una fotografía. Había un mensaje y había una posibilidad, por mínima que fuera, de que la verdad todavía estuviera allí. Llegamos a la playa a media tarde. El cielo estaba cubierto por una capa de nubes grises, muy parecida a la que aparecía en la fotografía. El mar se movía con la misma calma engañosa que recordaba. Cuando mis pies tocaron la arena, una ola de recuerdos me atravesó el cuerpo. Cada paso
Me llevaba exactamente al mismo lugar donde todo había cambiado 15 años atrás. El mismo olor a sal, el mismo sonido de las olas. Pero esta vez el silencio parecía diferente, más pesado. Ramírez sacó la fotografía del sobreprotector. Intentemos encontrar el punto exacto desde donde fue tomada, dijo. Caminamos por la orilla, comparando cada detalle con la imagen. Las rocas a la distancia del paseo marítimo, la posición del puesto de bebidas. Después de varios minutos, encontramos el lugar. Era casi exactamente el mismo punto donde Sofía había estado jugando aquel día. Sentí que las piernas me temblaban. Ramírez levantó la fotografía frente a él y la alineó con el paisaje real. Las rocas coincidían. El ángulo del mar coincidía. Incluso la inclinación de la arena era la misma. No había duda. La fotografía había sido tomada allí, en esa misma playa, en ese mismo lugar, ampero recientemente, no hace 15 años. Mientras observábamos el lugar, algo llamó la atención de Ramírez. A unos metros de distancia, cerca de las mismas rocas que aparecían en la fotografía, había algo medio enterrado en la arena. Se agachó lentamente y comenzó a apartar la arena con la mano. Yo me acerqué un poco más y entonces lo vi. Era un pequeño objeto de plástico rojo. Cuando Ramírez lo levantó, sentí que el mundo daba vueltas. Era un balde de juguete, pequeño, desgastado por el sol, pero inconfundible. Era idéntico al balde que Sofía llevaba el día que desapareció. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El sonido del mar parecía más fuerte que nunca. Esto no puede ser el mismo, dije finalmente. El original había sido guardado como evidencia y luego devuelto a mí años atrás. Todavía estaba en mi casa, pero Ramírez lo examinó con cuidado. Había arena húmeda dentro arena reciente y pequeñas marcas, como si hubiera sido usado hacía muy poco tiempo. Alguien había estado jugando con ese balde en esa playa. No hacía 15 años, hace días. Ramírez miró alrededor con más atención. La playa estaba tranquila, pero no completamente vacía. Algunas personas caminaban a lo lejos. Un hombre paseaba a un perro cerca del agua. Un par de niños corrían más lejos en la orilla, pero algo no encajaba. Había una sensación extraña en el ambiente, como si alguien estuviera observando a Anne, esperando a Anne. De repente, Ramírez señaló hacia las rocas. «Mira eso, Anne. Entre dos piedras grandes había algo atrapado». Parecía un trozo de tela. Se acercó y lo sacó con cuidado. Cuando lo sostuvo frente a la luz, sentí que el aire desaparecía de mi pecho. Era un pedazo de tela azul claro, con pequeñas flores blancas. Exactamente el mismo patrón del vestido que Sofía llevaba el día que desapareció. Mis manos comenzaron a temblar mientras miraba ese pedazo de tela. Ramírez guardó silencio durante varios segundos. Luego dijo algo en voz baja. «Si alguien está dejando estas cosas aquí, no es una coincidencia. Alguien quiere que encontremos este lugar». Pero la verdadera pregunta no era por qué. La verdadera pregunta era otra. Si alguien había estado jugando con ese balde hace pocos días, ¿dónde estaba la niña que lo había usado? Después de encontrar el balde y el pedazo de tela, el ambiente en la playa cambió por completo. Ramírez llamó inmediatamente a la comisaría para pedir apoyo. En menos de una hora, varios agentes llegaron al lugar y comenzaron a revisar toda la zona alrededor de las rocas. Yo permanecía de pie mirando el mar, con una sensación extraña creciendo dentro de mí. No era exactamente esperanza, era algo más inquietante, la sensación de que estábamos demasiado cerca de algo que llevaba oculto muchos años. Los agentes comenzaron a revisar cada rincón de la playa,
Usaron detectores de metal, revisaron la arena. Incluso trajeron herramientas para excavar en las zonas cercanas a las rocas. Al principio no parecía haber nada más, solo arena húmeda y pequeñas piedras. Pero después de unos minutos, uno de los agentes levantó la mano. Había encontrado algo. Era una pequeña caja metálica. Estaba enterrada a pocos centímetros bajo la arena. Parecía vieja. La superficie estaba oxidada por la humedad del mar. Ramírez se acercó con cuidado y la abrió lentamente. Dentro no había joyas ni dinero. Solo había fotografías, muchas fotografías. Ramírez comenzó a revisarlas una por una. Yo me acerqué lentamente. Cada fotografía mostraba la misma playa, la misma orilla, las mismas rocas. Pero en cada imagen aparecía una niña jugando cerca del agua. Una niña con un vestido azul, un sombrero de paja y un balde rojo. Mi hija Sofía. Lo más inquietante era la diferencia entre las imágenes. Algunas parecían haber sido tomadas hace muchos años. La calidad era diferente, más antigua, pero otras fotografías parecían mucho más recientes, con colores más vivos, con el paseo marítimo moderno visible al fondo. Era como si alguien hubiera estado fotografiando a Sofía durante años, durante mucho tiempo. Sentí que las piernas me fallaban. Ramírez tuvo que sujetarme del brazo, porque había algo aún más perturbador. En ninguna de las fotografías Sofía parecía crecer. Siempre tenía 6 años. Siempre estaba jugando sola. Siempre cerca del mar. Era como si cada imagen hubiera sido tomada el mismo día, el mismo momento, repetido una y otra vez. Ramírez continuó revisando la caja. En el fondo había un pequeño sobre, mucho más reciente que el resto. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja doblada. Cuando la desplegó, ambos guardamos silencio, porque la letra era exactamente la misma que había aparecido en la tarjeta que recibí en casa. La frase era corta, directa, pero lo suficientemente inquietante como para detener el tiempo en ese momento. Decía: nunca estuvo perdida. Debajo de la frase había algo más, una dirección. Un lugar no estaba muy lejos de la playa. Era una casa vieja cerca de los acantilados que se encontraban a unos pocos kilómetros de allí. Ramírez levantó la mirada hacia mí. Creo que alguien quiere que vayamos allí. Su voz era seria, pero había algo más en su expresión, algo que parecía preocupación, como si supiera que lo que encontraríamos en ese lugar podría cambiar todo lo que habíamos creído durante 15 años. Mientras los agentes guardaban las fotografías como evidencia, yo seguía mirando el mar, intentando entender lo que estaba ocurriendo. Alguien había estado observando a Sofía, alguien había tomado todas esas fotografías y ahora ese alguien estaba guiándonos hacia un lugar específico. Pero una pregunta seguía golpeando mi mente sin parar. Si Sofía aparecía en fotografías recientes, ¿cómo era posible que siguiera teniendo 6 años? La dirección escrita en la hoja nos llevó a un lugar que yo no había visitado nunca. Era una pequeña casa abandonada cerca de los acantilados, a unos pocos kilómetros de la playa. El camino hasta allí era estrecho y rodeado de vegetación salvaje. A medida que nos acercábamos, el sonido del mar se volvía cada vez más fuerte, golpeando las rocas con una fuerza que no se escuchaba desde la playa. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Todo el lugar parecía envuelto en una atmósfera extraña, como si el tiempo se hubiera detenido allí también. Cuando llegamos, varios agentes ya estaban rodeando la propiedad. La casa era antigua. Las paredes estaban desgastadas por la humedad del océano
y las ventanas parecían haber permanecido cerradas durante años. Pero algo llamó inmediatamente la atención de Ramírez. Una de las ventanas estaba ligeramente abierta. Eso significaba algo importante. Alguien había estado allí recientemente. Entramos con cuidado. El interior de la casa estaba casi vacío. Solo había muebles viejos cubiertos de polvo, algunas cajas rotas y el sonido constante del viento entrando por las grietas de las paredes. Pero había algo extraño. A diferencia del resto de la casa, una habitación parecía haber sido utilizada recientemente. El suelo no estaba cubierto de polvo y había una mesa en el centro. Sobre la mesa había varias cosas. Una cámara fotográfica antigua, un par de rollos de película Y, un cuaderno. Ramírez abrió el cuaderno lentamente. Las páginas estaban llenas de notas, fechas, horas, pequeñas observaciones escritas con la misma letra que habíamos visto antes, la misma letra del sobre, la misma letra de la tarjeta. Las notas comenzaron 15 años atrás, exactamente el día en que Sofía desapareció. Cada página describía algo ocurrido en la playa, los movimientos de la gente, la posición del sol, las olas. Incluso había dibujos de la zona donde Sofía había estado jugando. Era evidente que alguien había estado observando ese lugar durante mucho tiempo. Pero lo más perturbador estaba en las últimas páginas. Las fechas eran recientes, de apenas unos días antes. Las notas describían exactamente lo que aparecía en las fotografías. La niña vuelve a aparecer cerca del agua, el mismo vestido, el mismo balde, como si el tiempo no avanzara. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones mientras Ramírez seguía leyendo. Entonces encontró la última página. Había una frase escrita con más fuerza que las anteriores, como si quien la escribió estuviera intentando explicar algo que ni siquiera él mismo comprendía. La frase decía: ella no desapareció. Debajo de esa frase había una última línea, una línea que hizo que Ramírez levantara lentamente la mirada hacia mí. Decía: ella sigue allí. En ese momento, un agente entró corriendo en la habitación. Inspector, tienen que ver esto. Salimos inmediatamente de la casa y caminamos hacia el borde del acantilado. Desde allí se podía ver toda la playa a lo lejos. Ramírez levantó los prismáticos y miró hacia la orilla. Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil. Luego bajó lentamente los prismáticos y me los entregó sin decir una palabra. Mis manos temblaban cuando miré a través de ellos. Y entonces la vían en la misma playa, cerca del agua. Una niña pequeña estaba jugando en la arena. Llevaba un vestido azul, un sombrero de paja y un pequeño balde rojo. Era exactamente igual que hace 15 años. Era mi hija, Sofía, y el tiempo todavía no parecía haber pasado para ella. Aquel día miré a través de los prismáticos durante mucho tiempo. El viento golpeaba el acantilado y el sonido del mar subía hasta nosotros como un eco profundo que parecía venir de otro lugar. Allí estaba ella, pequeña, jugando en la arena, exactamente como la recordaba, como si los 15 años que habían pasado para mí no hubieran pasado para ella. Ramírez también miró varias veces hacia la playa, intentando encontrar una explicación lógica, pero algunas cosas simplemente no encajan dentro de lo que entendemos como posible. Porque cuando bajamos del acantilado para acercarnos a la orilla, la niña ya no estaba. Solo quedaban las olas moviendo la arena y un pequeño balde rojo abandonado
cerca del agua. La investigación nunca pudo explicar lo que vimos ese día. Las fotografías las notas, la casa junto a los acantilados, todo quedó archivado como un caso sin resolución. Pero desde entonces, cada vez que paso cerca de esa playa, no puedo evitar mirar hacia la orilla, buscando una pequeña figura jugando en la arena, porque hay algo que sigo sintiendo en lo más profundo de mi corazón, algo que ninguna explicación ha podido borrar. Tal vez el mar nunca se llevó a mi hija, tal vez Sofía sigue allí, en algún lugar entre las olas, el tiempo y los recuerdos. Y tal vez algunas historias no desaparecen. Esperan el momento en que alguien vuelva a mirar hacia el mar y vuelva a verla.